Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un verdadero honor, privilegio que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo estar con ustedes una vez más a través de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Les bendecimos, les amamos y queremos decirles que el único propósito que nosotros tenemos para tener este programa al aire es ayudarles un poco más al desarrollo de la fe que una vez ustedes adquirieron cuando conocieron la verdad a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que ahora mora en ustedes. Gracias por la telesintonía. Estamos completamente en vivo este viernes, ya 2 de junio de este año 2017. Yo soy el pastor Juan José López Orellana, pastor de la Iglesia Evangélica Reformada Betania. Y también está aquí conmigo el amigo y pastor que tenemos mucho tiempo de conocernos y de estar bregando también en el ministerio, Porfirio Álvarez. Pastor, bienvenido. Bendiciones, pastor. Amén. Gracias a Dios por el tiempo que nos proporciona. Este es su programa Tiempos de Libertad y queremos informarles a todos que hoy estamos en nuevos horarios. Estamos jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde. Así que ya no nos busquen en otro tiempo ni en otro horario, sino que en este jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde. Siempre estamos siguiendo el mismo formato que teníamos anteriormente. El día jueves tenemos el formato de un tema abierto por uno de nosotros, porque también nos acompaña en este programa el pastor Jesús Díaz, pastor de la Iglesia Reformada Betel, aquí en la Ciudad del Progreso, al cual también saludamos, bendecimos su vida, ministerio, su familia, y oramos al Señor para que siempre lo use como lo ha hecho hasta el día de ahora. Así de que el día jueves tenemos el formato de un tema abierto general, pero el día viernes, como el día de ahora, tenemos el formato de preguntas y respuestas. Gracias por mandar sus mensajitos a través de los teléfonos que siempre salen en su pantalla, tanto de celulares que están ahí en su pantalla, como el número también de teléfono de aquí del canal de Naos Televisión. Gracias por las llamadas en vivo que también recibimos para darle respuesta algunas necesidades, inquietudes que ustedes tengan en relación a una oración especial que podamos orar o darles una palabra de consejería que esté en nuestras manos, en nuestra capacidad de podérsela brindar con responsabilidad y temor y temblor delante de la presencia del Señor. Damos gracias a nuestro Dios, gracias a la administración de este canal que nos permite poder salir al aire con su programa Tiempos de Libertad. Pero antes, pastor, quiero leer la Sagrada Escritura en el Salmo 33, en sus primeros versículos, donde dice del versículo 1 al 3, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Notemos aquí dos cosas importantes. Uno, que dice que nosotros que estamos ahora en el Señor, tenemos que alegrarnos delante de su presencia. La alegría es parte de nuestra vida ahora en Cristo Jesús. De Dios viene gozo, viene alegría, viene paz. Él nos sustenta, nos llena de su esperanza, nos llena de la fe que necesitamos. Pero también dice que es hermosa la alabanza delante de Dios, pero en los íntegros. O sea, no es cualquier persona que puede alabar y adorar el nombre del Señor, sino que debemos de hacerlo con una vida de integridad. Y luego habla el uso de los instrumentos que se ocupan para la alabanza, para la adoración al Señor. Usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para que alabemos y podamos rendirle honor
adoración a aquel que hizo los cielos y la tierra y que también nos ha salvado por su santa y bendita misericordia. La alabanza sea para nuestro Dios desde ahora y para siempre. Pastor. Vamos a tener un tiempo de oración, pastor. Amén. Para poner en manos de nuestro Dios este programa. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Y te pedimos que nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos en este programa, Señor, en el cual vamos a tratar algunas preguntas, algunos temas, y esperamos, Padre, que sean de mucha edificación para la vida de tu pueblo. Sí, Señor. Ilumina nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Pon la palabra en nuestra boca, Señor bendito, y que tu palabra salga como semilla, Señor, y que quede sembrada en cada vida, Aleluya. En cada corazón, y que lleve frutos a ciento por uno. Sí, mi Dios. Está en tus manos este programa, Señor, el cual fue diseñado para la instrucción, para la enseñanza y para la predicación, sí, Señor amado, de las buenas nuevas de salvación. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia, ya que tenemos algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de sus mensajitos. Repito, mándenos siempre sus inquietudes, sus preguntas a esos números de celulares que aparecen en la pantalla de su televisor, que nosotros gustosamente, con la ayuda del Espíritu Santo, daremos respuesta a esas preguntas que usted nos haga llegar. Y también para que podamos orar o para que tengamos un momento donde podamos compartir ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, que para nosotros es bien importante en este programa. Sabemos que estamos llegando a muchos lugares, pastor. Amén. Se nos reportan sintonía de varios lugares, no solamente aquí del casco urbano de la ciudad del Progreso, donde estamos teletransmitiendo, sino también de aldeas donde nos ven, nos escuchan, y nosotros les bendecimos. Nuestra oración con ustedes. Sigan adelante, sigamos adelante, porque vale la pena caminar con rectitud delante de la presencia del Señor, especialmente en este tiempo donde los tiempos son malos, son peligrosos, donde estamos siendo contaminados, bombardeados con muchos, pero con mucha intensidad por parte del enemigo, de muchas doctrinas falsas, de mucho error bíblico, pero que aquí estamos nosotros, con la ayuda del Señor, defendiendo lo que la palabra de Dios nos llama a defender, nuestra fe, nuestra doctrina, que una vez nosotros recibimos por gracia y misericordia del Señor. Así de que vamos a entrar Amén. a las preguntas, y voy a dejar al pastor con la primera pregunta para que pueda darle contestación. Gloria a Dios. Nos preguntaban hace unos días que cuál era la diferencia o cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia o de la cruz. No es que hayan dos evangelios, Sí. porque las buenas nuevas son una sola. Lo que cambia es el mensaje. Se le llama evangelio del reino, mis amados, a las enseñanzas que Jesús hacía hacia el pueblo de Israel. Jesús, en todo su ministerio, en un 90-95% lo dedicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él decía, el reino está entre vosotros. En otras partes les decía, yo soy el reino, porque en el libro de Isaías está ahí profetizado lo que Dios levantaría un rey que se sentaría en el trono de David, del linaje de David. Y en el libro de Daniel, el Dios del cielo dice que levantará un reino que no será jamás destruido y que permanecerá para siempre.
Entonces, el Evangelio del Reino se atribuye a las enseñanzas de Jesús para el pueblo de Israel. Incluso en cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a los discípulos, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos tampoco entréis, sino que los envío a los de la casa de Judá y de Israel. Entonces, esto tenía dedicatoria. Y en cuanto al Evangelio de la Gracia, es el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que es el que la iglesia predica en este tiempo. El Evangelio de una salvación por gracia, que es un regalo de Dios la salvación, y que la justificación del creyente por medio de la fe. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuándo se va a volver a predicar el Evangelio del Reino? En tiempos de la gran tribulación se volverá a predicar este Evangelio del Reino. Lo dice en el Apocalipsis: y este Evangelio del Reino será predicado, dice, a todas las naciones. En este momento estamos predicando el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Excelente. Me parece muy apropiado poder hacer esta distinción y sobre todo poder decirles que no es que haya dos diferentes evangelios, ¿verdad? El evangelio es uno. Ya el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, del capítulo 1, habla acerca del poder del evangelio y que el evangelio es el instrumento de Dios, las buenas noticias de Dios para todos nosotros los seres humanos. ¿Cuál es esa buena noticia? Que el representante legítimo, único del reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo en su primera venida como un siervo sufriente, como el Cordero de Dios, a darse, a entregarse totalmente en propiciación por nuestros pecados, a derramar su sangre para que todos nosotros tuviésemos la oportunidad de regresar nuevamente a la casa del Padre. Así es de que este anuncio es de carácter permanente y eterno, y nosotros estamos siendo responsables por parte de Dios para publicar estas buenas nuevas de salvación. Muy bien. Solamente quiero hacer un comentario aparte. Anda mucha gente por ahí predicando, según ellos, el Evangelio del Reino, porque algunos dicen que es que ya están viviendo en el reino. Estamos hablando del reinado milenial de Jesús, pero otros están diciendo que es que la iglesia tiene que establecer el reino, y eso no nos toca a nosotros. La iglesia está aquí para promulgar las buenas nuevas de salvación. Esa fue la ordenanza de Jesús: ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no estamos estableciendo ningún reino. El reino lo va a establecer nuestro Señor Jesucristo, y es un reino literal cuando Él venga por su segunda vez a esta tierra. Correcto, excelente, porque la iglesia tiene en el programa de Dios un tiempo estipulado, y luego viene lo que es el reino de Dios. Obviamente la iglesia está contenida en el reino de Dios, porque algunos atisbos o algunas características del reino de Dios se están dando y se cumplen en cada uno de nosotros que somos parte ahora de la iglesia. Pero la iglesia no está llamada a establecer universalmente, terrenalmente, el reino de Dios. No, ese es un programa aparte que solamente lo va a poder cumplir nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar literalmente por 1000 años en esta tierra. Y ahí una buena parte de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, de Isaías, de Ezequiel y otros profetas mayores y menores, se van a cumplir, pero con Israel siendo cabeza de naciones
porque el Señor Jesucristo reinará en el trono de David. Allí reinará en esos 1000 años. Muy bien. Tengo, pastor, también una pregunta que se nos ha hecho llegar, y es: ¿puede Dios borrar mi deuda que tengo con el banco? Oiga esa pregunta, qué interesante, ¿verdad? ¿Puede Dios borrar mi deuda que tengo con el banco? Bueno, en primer lugar, quiero definir, pastor, hermanos, amigos, ¿qué es una deuda? Una deuda es una obligación. Escuche bien, es una obligación. En el Antiguo Testamento habían leyes que protegían a los pobres contra los usureros. Quiero decir eso en primer lugar. En Éxodo, tal vez el hermano me ayuda, capítulo 22, Éxodo capítulo 22, para que lo podamos leer, y usted puede leerlo ahí también en la pantalla de su televisor, versículos 25 al 27. Éxodo 22, dice: cuando, ¿me lo puede leer, pastor, por favor? Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, Miren, ni le impondrás usura. el siguiente versículo, 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y el último, versículo 27. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido, para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces tenemos ahí claramente en estos 3 versículos la enseñanza acerca de estas leyes que el Señor otorgó para proteger a los pobres de lo que es la usura, de los usureros. Porque eso es obvio, todos los tiempos han habido personas que han hecho mal uso de lo que es las finanzas, aprovechándose de esa manera del pobre, del desprotegido, del que no tiene nada, aprovechándose de sus necesidades para hacer negocios que no le es permitido. También, si algunos no podían pagar, tenían que entregar, nos dice en el Antiguo Testamento, sus propiedades. Tenían que, inclusive, enajenaban su propia familia, aún su propia vida, su propia persona, en esclavitud. Esto lo tenemos ahí claro en Levítico capítulo 25, versículo 25 en adelante. Solo se lo doy como una referencia para que usted lo pueda ver ahí en su Biblia. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos pagaba, según Mateo capítulo 18, si la persona no pagaba una deuda, podía ir a la cárcel. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 26, nos narra el mismo Señor Jesucristo acerca de 2 deudores. Y estos deudores tenían que pagar esa deuda hasta el último cuadrante. Si no, iban a ir directamente a la cárcel. Entonces, una deuda era también una obligación moral. Una obligación moral según Mateo capítulo 6, versículo 12 y Romanos 8, 12. Quiero leerles uno de esos versículos, pastor. Léame Mateo capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Mateo 6, 12. Allá lo tenemos en la pantalla. Léamelo. Y perdónanos nuestras deudas, Ahí está, ¿eh? como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien. Y en Romanos 8, 12.
estamos viendo que una deuda también tenía ese carácter de moralidad. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Muy bien. Entonces, por otro lado, la Biblia nos enseña que Cristo pagó la deuda por nuestros pecados, completamente, según Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Ahora, ese es en cuanto a la relación de una deuda. Y lo estoy haciendo de esta manera para que luego comprendamos lo que voy a exponerles al final. Primero quiero que ustedes sepan lo que es una deuda. Es una obligación que uno contrae. Ahora, ¿quién es nuestro Dios? Porque es importante también que conozcamos el carácter de nuestro Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios es verdadero, es incorruptible. También lo dice la Sagrada Escritura, que es incorruptible. También dice que es perfecto, es recto, es bueno, es justo. Todo eso son características del carácter de Dios. Ahora, sí quiero que leamos Mateo capítulo 17. Tal vez, hermano, me ayuda, versículo 24 y 27. Esto sí quiero que lo podamos leer. Mateo 17, versículos 24 al 27. Dice ahí la Sagrada Escritura de la siguiente manera: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: si al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Versículo 26. Pero le respondió: de los extraños. Entonces Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver ahí que el Señor está asumiendo una responsabilidad con una deuda que, repito, según el versículo, una deuda que él no tenía que pagar? Él estaba exento porque él era el hijo y es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tenía que pagarlo, pero por cuestión de moralidad, de ejemplo, de legalidad, de sometimiento a las autoridades, de un ejemplo de integridad, porque, repito, Dios es perfecto, es íntegro, es bueno, es recto, es justo. Entonces le dijo a Pedro, le dio una forma de provisión, porque eso, mi querido hermano y amigo, hermana, Dios lo que hace no es borrarle la cuenta a nadie de un sistema bancario, de una financiera o de cualquier institución o persona que usted le haya quitado algo prestado y tenga una deuda con esta institución o con esta persona. Dios no va a hacer eso, porque iría en contra de su propio carácter, que es perfecto, que es moral, que es santo, que es recto, que es justo. No, lo que Él hace, pastor, es dar un medio, una provisión para que podamos nosotros salir adelante con una deuda adquirida. Ahora, según la palabra de Dios, lo más recomendable es no tener deudas, pero obviamente es casi bastante difícil no tener o contraer algún tipo de deudas, ya sea por cualquier motivo, pero eso debe de manejarse de una manera responsable, porque una deuda mal manejada
puede quitarle a usted todo: la comunión con el Señor, la paz de Dios, la comunión con su propia familia, con la persona a quien usted le debe, o viceversa, también su testimonio, su carácter, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que cuidarnos en contraer deudas. Si usted va a contraer una deuda, desde ese momento tiene que saber que está contrayendo una obligación y tiene que tener responsabilidad. No tiene que buscar otro mecanismo para librarse de la misma, ni tiene que pedirle al Señor que se la borre de ningún sistema bancario ni nada, porque Dios no lo va a hacer, porque eso es contrario a lo que la palabra del Señor enseña y lo que el mismo Señor Jesús hizo, dándole una lección a su discípulo que posteriormente se iba a convertir en su apóstol, para que de esa manera tuviera una enseñanza bien cimentada en su corazón acerca de ser responsable, de pagar, porque, pastor, hay miembros de iglesia, personas que tienen ministerio, privilegio en la iglesia, que ni en la pulpería pagan, no pagan sus deudas. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo quiero aconsejar a la iglesia y a la hermana o hermano que formuló esta pregunta. Miren, no anden creyendo en este tipo de cuentecitos. Dios jamás va a violar ninguno de sus principios establecidos. Ya el pastor Juan José dio una explicación sobre lo que es una deuda. Miren, cuando nosotros contraemos una deuda con cualquier entidad bancaria, es un compromiso. Y si yo vengo diciendo a mí que a mí se me borró esa cuenta, alguien tiene que pagarla. Y Dios no me la va a borrar a mí para cobrársela a otra persona. Así es. Yo estaba viendo algunos predicadores hoy en día que andan con fábulas, porque estos son fábulas. Y le dicen a la gente, ¿quiénes andan tarjeta de crédito? Y la gente saca la tarjeta. Ahorita en este mismo momento se les van a acreditar dinero, váyanse al banco, váyanse al banco. Y la gente sale al banco y al rato vienen ahí, sí, que me apareció tanto, que me apareció tanto. Miren, estas no son manifestaciones de Dios. No. Dios no es ningún mago o ningún exhibicionista, como tratan muchos. Ni tampoco va a promover la irresponsabilidad. Como tratan muchos, pastor, de presentar a Dios. Miren, Dios proporciona los medios. Así es. Así como proporcionó ese pez para que se pagara un impuesto que Dios mismo había establecido a todo varón israelitas. Entonces, Jesús le dice a Pedro, ve y saca un pez, y ahí estaba el dinero. Dios provee los medios, pero Dios jamás va a borrar una cuenta establecida, y jamás Dios va a hacer que en tu cuenta de banco te aparezcan miles y miles de dinero, dólares, lempiras o lo que sea, porque cada peso que aparece de más en nuestras cuentas, si no es por el concepto de intereses, alguien tiene que pagarle. Así porque es una mano la que acredita en nuestras cuentas. Entonces, si hay un error, ese error lo paga la persona que está posteando las tarjetas, o el cajero si te da dinero de demás. Así es. A esa persona se lo cargan, se lo cobran. Y he tenido pues testimonio de personas que trabajan en la entidad financiera, miembros de nuestra iglesia, que me han dicho eso: pastor, hoy tuve que pagar tanto porque no pude cuadrar en el arqueo de la caja que hice, ¿verdad? O de repente un gerente y tiene la responsabilidad de todos los cajeros sobre su persona. Pero para terminar sobre este tema, pastor, quiero leer también Romanos 13, que es muy importante estos dos versículos. Del versículo 6, Romanos capítulo 13, versículo 6, 7 y 8. Vamos a leer 3 versículos, 6, 7 y 8. Romanos capítulo 13. Quiero que aparezca en la pantalla para que todos lo podamos leer. Lo que dice la palabra
del Señor. Dice ahí la palabra del Señor, pues por esto pagáis también los tributos. Miren, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Versículo 7. Pagad todo lo que debéis, pastor. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Dice, no debáis nada a nadie. Entonces, una deuda pagada también es una buena obra que agrada al Señor, porque está demostrando honestidad y está demostrando también responsabilidad que va de acuerdo al carácter de nuestro Dios. Amén. Sí. Amén. Todo esto se da, pastor, porque hay tanta mala enseñanza en la vida de la iglesia. Predicadores o maestros que se levantan tergiversando el texto bíblico y le dicen a la iglesia, ten esto, ten esto, ten esto. Y como tenemos una iglesia que no lee, que no estudia, Sí. Bueno, todo lo cree. fíjese, pastor, que estos predicadores de la prosperidad se van a tal extremo que descaradamente hacen que el miembro de la iglesia hasta se endeude para poder llevar una ofrenda especial, para poder pagar un pacto que han hecho con ese ministerio. Llegan a ese extremo donde la Biblia habla todo lo contrario. Yo, como un servidor del Señor y como un guía espiritual, como un pastor de un rebaño, lo que nosotros tenemos que hacer es incentivar, enseñar a la iglesia a través de la Escritura a que pueda clamar al Señor, que espere en el Señor por la provisión que Él dará a su tiempo. Él sabe cuándo la va a dar, cómo la va a dar, en qué forma y con qué medios también lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible en ese sentido. Él lo provee. Él sabe cómo sacarnos adelante y lo ha hecho. Lo ha hecho contigo, pastor. Lo ha hecho conmigo, no solo una vez, porque Él es bueno. Él es justo. Y Él lo hace. Hay principios establecidos y uno tiene que caminar en principios. El principio es de gracia recibimos, sí, y de gracia damos, pero primero recibimos. Y el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les dice que cada uno conforme haya sido prosperado, correcto, aparte, así es, ofrenda, su ofrenda, así y es, que el determinado día, él habla del primer día de la semana, entreguen esta ofrenda conforme, dice, hayan sido prosperados, porque así Dios es. nos bendice, dice, amén, para que nosotros seamos bendición. Así es. Pero nadie puede ser bendecido si tiene que correr a empeñar un artículo. Solo por cumplir un pacto. Y a eso le llaman ofrendas con dolor, de lo que más duele. Imagínense. Yo diría ofrenda con extorsión. Con todo respeto y mi amor en el Señor, pero eso es descabellado. Y lo decimos aquí públicamente, claro, sin ninguna cortapisa, porque sabemos que aunque de repente algunos no van a compartir lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando, pero es la palabra de Dios la que estamos enseñando, porque lo que nosotros queremos es ser responsables. Usted y yo tenemos que caminar con integridad, con responsabilidad delante del Señor. Por eso, cuando vayamos a tomar una deuda, oremos mucho en primer lugar al Señor para ver si conviene o no conviene, porque esto ha traído mucha, pero mucha tragedia a ministerios y a la vida de la iglesia por no usarla correctamente esta área en la vida del creyente. ¿Cómo debemos dar? ¿Cómo debemos ofrendar? Pues la Biblia lo dice claramente.
cada quien dé como propone en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos tergiversan el texto y dicen, Dios bendice al dador alegre, y manipulan el texto para cargar a la gente. No, la Biblia dice Dios ama al dador alegre. Pero el principio es dar con alegría, es dar con voluntad, con fe, con devoción. No dar por imposición. Cuando le impongan algo, usted rechace eso en el nombre de Jesús y usted va a tener el aval de Dios, porque el principio del dar es el dar con alegría, con gratitud, con voluntad. Y sobre todo, pastor, Dios se siente sumamente agradado, complacido, cuando nosotros disponemos una parte de nuestro recurso económico y material para promover su obra aquí en la tierra. Amén. Eso es una bendición extraordinaria. No una persona, no para ver a una persona que ande con carros de lujo, que viva en casas ostentosas, etcétera, etcétera. Y no es que estamos en contra de estas cosas, queridos hermanos y hermanas, iglesia del Señor, no. Porque la Biblia también nos enseña abundantemente de muchos hombres en el Antiguo Testamento y mujeres de Dios que fueron bendecidos, que fueron enriquecidos económica y materialmente. Pero estas personas supieron administrar toda esa riqueza para el beneficio de la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor espera con cada uno de nosotros. No estamos en contra de que usted sea una persona prosperada, que sus negocios abunden y se multipliquen, que usted pueda tener una calidad de vida y una economía sólida, solvente. No, gloria a Dios, porque Dios nos bendice. Lo que estamos en contra es de usar la fe como instrumento y hacer del creyente mercadería. De eso es que estamos en contra. Y por eso nosotros levantamos nuestra voz de donde estamos, a través de este programa, a través de los púlpitos, a donde estamos, que la fe no debe ser manipulada para convertir a algunos en los nuevos millonarios, en los nuevos ricos. Que es interesante en ese punto que está tocando, pastor, porque los que promueven esto, el que lo promueve es el que mira la abundancia, la riqueza, la prosperidad, y el resto de los hermanos de la feligresía, es más, no tienen ni qué llevar a su mesa, cómo darle una educación digna a sus hijos o tener un techo digno, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es así. Eso es más bien una injusticia, porque el Señor vino precisamente a quitar todo este tipo de injusticia, a combatirlo. Porque, ¿qué es lo que se daba en el templo, pastor? Cuando el Señor hizo una limpieza del templo allá con aquellos sacerdotes, ¿qué es lo que se daba ahí? Ahí tenían un monopolio. Y todo lo que hacían lo transformaban en dinero. Así es. Y habían apartado al pueblo, correcto, de la fe. Es más, la gente pobre ya no podía ir a ofrecer sus sacrificios, porque si tenían su cordorito, su tórtola, su palomino, y llevaban esto al templo, no se lo aceptaban. Tenía que comprar uno, porque era el control absoluto que tenía. Entonces ya la gente no podía hacer sus sacrificios. En el cambio y en todo lo habían transformado en dinero. Y esa es una realidad que se está viviendo en nuestros tiempos. Tenemos nosotros muchos ejemplos de iglesias completas que todo es dinero, dinero y dinero. Y eso ya no es correcto, porque el Dios de esta gente es el dinero. Así es. Entonces, una distorsión clara acerca de la enseñanza maravillosa, rica y abundante de la prosperidad que realmente el Señor desea y provee a cada uno de nosotros, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y el Señor quiere que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma, ¿verdad? Amén. Muy bien, pastor, ¿tenemos otra pregunta? Tenemos otra pregunta que ya nos sacó del tema, que estaba bien interesante, pero hay que darle respuestas. Nos escriben
Dice mi pastor que él es un levita espiritual. La pregunta es, ¿existen los levitas espirituales en este tiempo? Bueno, si su pastor es descendiente de la tribu de Leví, pues es levita. Espiritual, pues eso hay que definir el término espiritual. Sí. Existen 3 pueblos: el pueblo de Israel, el pueblo gentil, que es todo aquel que no es israelita, y existe la iglesia de Dios. La iglesia nace de israelitas convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Amén. Israel estaba compuesto, o está compuesto, por 12 tribus, que son los hijos de Jacob, y uno de esos hijos se llamaba Leví. A esta tribu Dios designó como la tribu sacerdotal, la que iba a representar al pueblo delante de Dios, la tribu intercesora, la tribu que iba a hacer los sacrificios y la tribu que iba a llevar el orden espiritual, por decirlo de esta forma. Eso se dio durante el tiempo de Israel, porque en este tiempo ya no se sabe quién es levita y quién no. Entonces no está restablecido en este tiempo en la nación de Israel lo que es el sacerdocio levítico. Ya están haciendo intentos y haciendo algunas cosas para restablecer lo que es el culto judío, sí, pero hasta este momento todavía no está en forma. La iglesia no está compuesta por ninguna tribu, no, ni por ningún grupo en especial étnico, no. No. La iglesia se compone de todas las razas, de todas las nacionalidades que han rendido su vida a los pies de Cristo Jesús. En ese sentido, ninguno de nosotros que somos pastores, que estamos predicando la palabra, podemos atribuirnos la nacionalidad de que somos pertenecientes de la tribu de Leví y que ahora somos los levitas espirituales. Y que además de eso es irrelevante, pastor. No tiene ninguna relevancia. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso mío, pastor, en el caso mío, yo soy la tercera generación de mi bisabuelo que nació en Jerusalén, allá en Palestina, en Israel. Él nació allá, yo soy la tercera generación y podría decir que tengo un poquito de sangre judía. Ahí está mi genealogía. Pero eso a mí no me hace en nada especial, en nada. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo se dio todo cumplimiento profético. De un solo linaje venimos a ser todos. Ya en Cristo no hay judíos, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, no hay libre, no hay nada. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Lo más extraordinario que le puede suceder a una persona no es ser judío, no es ser norteamericano, árabe, no es ser árabe. Lo más extraordinario que le puede suceder a una persona es ser hecho hijo de Dios. Amén. Y dice la palabra que nuestra ciudadanía, dice, está en el cielo. Sí. El sacerdocio levítico fue un sacerdocio hasta cierto punto ineficiente. Sí. De tal forma que fue suspendido, porque ahora la iglesia se mueve bajo el sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec. Toda la iglesia, escúcheme bien esto, ha sido declarada sacerdote. Sí, todos. Dice la Biblia que somos nación santa. De nuevo. Somos nación santa, miren. Así somos es. Real sacerdocio. Pero sí. ¿Por qué dice que somos real sacerdocio? La palabra real viene de linaje, de un linaje de reyes. Así es. Recuerden que Melquisedec era rey de Salem.
cuando apareció en la vida de Abraham y lo que hemos estudiado en la palabra. Entonces Cristo es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, porque en lo tocante a Israel el sacerdocio era de la tribu de Leví y Cristo era de la tribu de Judá. Entonces no podía ejercer el sacerdocio en el orden de Leví, pero sí en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio superior al que era el de la tribu de Leví. Y esto debemos de entenderlo así, pastor, porque ¿quién fue Melquisedec en el Antiguo Testamento? Melquisedec es antes, pero mucho tiempo antes de que el Señor entregara sus leyes a Moisés en el Sinaí. Fue a este sacerdote de Salem a quien Abraham le entregó sus diezmos. Fue a este sacerdote como una figura de que este sacerdote era representación del sacerdocio que estaba por inaugurarse en la persona del Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, nosotros podemos ver desde el primer capítulo, pastor, en el libro de Hebreos, cómo se nos distingue el sacerdocio del Señor Jesucristo, su ministerio sobre todo el sistema de sacerdocio que se había instaurado en el pueblo de Israel. O sea, es superior. Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior al sacerdocio levítico, Él es superior a todo. Por eso, los que estamos en el Señor estamos completos. Precisamente, miren, la figura más grande para el pueblo de Israel es Abraham. A él le dicen vuestro padre, ellos. Abraham es el padre de la nación hebrea. No hay nadie dentro de la idiosincrasia judía que ostente un lugar más alto que el de Abraham. Entonces, en el libro de Hebreos, pastor, se nos habla de que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec y que Melquisedec lo bendijo. Entonces dice la Biblia que el que bendice es mayor que el que es bendecido. Entonces, si Melquisedec dice es mayor que Abraham, en este orden viene Cristo y Cristo es mayor, lo que usted apuntaba, pastor, que todo lo que figura. En ese sentido, mis amados, es el orden sacerdotal de todos nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos santos, reyes y sacerdotes, pero un linaje real, un linaje de reyes en el ambiente sacerdotal. No somos sacerdotes por determinación o por nacimiento, somos sacerdotes por un decreto divino de Dios. Dios nos llama sacerdotes y nuestro deber como iglesia es actuar como sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces este no es un título o una cuestión especial para determinado grupo de pastores, llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta. No, esto es para todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Solo quiero hacer un comentario para culminar con esto, pastor. Había un reglamento enorme en cuanto al sacerdocio levítico y la gente tenía que cumplir. Por ejemplo, el que tenía algún defecto físico no podía ejercer. No podía. Cualquier defecto físico. Es más, la edad también era parte fundamental. Ya el que cumplía 50 años ya lo jubilaban, podía desempeñar cualquier trabajo en el templo, pero no ejercer el oficio de sacerdocio. Mírennos a nosotros, la mayoría de pastores somos gente que ya pasamos de los 50 años. Si nos estamos atribuyendo el título de levíticos, de sacerdotes o de levíticos espirituales, ya no deberíamos estar al frente de las congregaciones, porque la Biblia dice que hasta los 50 años. Entonces hay que estudiar, mis amados, hay que ver qué es lo que dice la palabra para actuar responsablemente en todo esto, ¿verdad? Amén. Entonces, en conclusión, queremos decirles, queridos hermanos, amigos,
que no existe tal posición o nombramiento, como quiera llamarle usted, de sacerdote levítico espiritual, de una persona levita espiritual. No, eso no existe. No tiene ningún asidero bíblico para lo que ahora nosotros estamos viviendo, transitando en este periodo de la iglesia, que es el tiempo de la gracia del Señor para con cada uno de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Todos somos llamados sacerdotes, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que anunciemos la gracia, la verdad que está en el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, obispo de nuestras almas. Él sí es sacerdote para siempre, ¿verdad? Amén. Él sí, y Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Usted y yo tenemos que publicar las virtudes del Señor. ¿Cuántas virtudes tendrá el Señor, pastor? Si Él es todo amor, Él es compasivo. Mire cuántas virtudes: misericordioso, lento para la ira, justo, santo, eterno, omnipotente. Bueno, podría ser una lista interminable de todas las virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y no es que las tiene, sino que estas virtudes son partes de Él mismo en esencia, porque Él es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así de que es un honor, de verdad, servir al Señor. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos confundir por ninguna doctrina, por ningún tipo de doctrina de hombres, doctrinas de demonios que quieran llevarnos como ovejas al matadero, como una hojarasca cuando viene el viento que se la lleva y la trae a merced de esa corriente, de ese viento que se levanta. No, usted y yo tenemos que estar firmes, arraigados y cimentados en nuestro Señor Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. Precisamente, Pastor Juan José, por eso nace Tiempos de Libertad. Amén. Porque queríamos tener un programa de luz, de instrucción, que haya por decirlo de alguna forma, una contrapropuesta, que no solo se escuche una versión, sino que hay que escuchar otra o todas las versiones que hayan, para que usted, iglesia, al final diga: no, pues voy a examinarlo conforme a la Biblia, y ya escuché las versiones, ahora voy a corroborar. Porque nosotros tenemos mucho cuidado en hablar todos estos temas, y también somos de esta forma, que cuando hay varios tipos de pensamientos sobre un tema, también los exponemos. Así es. Pero al final le decimos, pero lo que más respaldo de la palabra tiene es esta posición teológica. Y de esa forma creemos que caminamos en la verdad, porque conociendo la verdad es la única forma de vivir tiempos de libertad. Amén. Y precisamente en estos pocos minutos que quedan, quiero contestarles esta última pregunta que se me ha hecho llegar, donde nos dice una hermana: pastor, ya recibí a Cristo Jesús, ¿soy salva ya o lo seré después? Esa pregunta se la hace esta hermana y la ha hecho llegar a mi persona. Pues quiero decirle a esta hermana que la salvación, en primer lugar, es por disposición del Señor, y también Dios quiere dar la salvación a todo ser humano, y que es solamente atribuida por nuestro Señor Jesucristo. De Él se profetizó abundantemente, por ejemplo en Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. Y la salvación
es perpetua y es eterna, según Hebreos capítulo 7, versículo 25. Quiero que leamos San Juan 3:36, hermano. Tal vez el hermano me ayuda con ese versículo. San Juan 3:36, para darle esta respuesta a esta hermana que pregunta que ella recibió ya al Señor en su corazón y pregunta si ya es salva o será después. Dice ahí, el que cree en el Hijo tiene, no dice va a tener, ¿va? Tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no va a estar, está sobre él. Entonces, mi querida hermana, yo se lo puedo decir con base bíblica, no emotivamente. Si usted realmente recibió al Señor Jesucristo, se arrepintió de todos sus pecados, el temor de Dios está en su corazón, experimentó el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo, hay una nueva disposición en su alma, en su corazón, por servir a Dios, por amar a Dios, por buscarle en oración, por congregarse, por servirle, por publicar sus virtudes, su evangelio. Eso indica que usted es una hija de Dios, y si usted tiene al Hijo de Dios, ya tiene la vida eterna. Ya. No es que la va a tener posteriormente, ya usted es salva. La salvación ha venido sobre su alma y ahora disfrute, regocíjese delante del Señor y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno para la gloria y la alabanza de su nombre. Si usted es de los que está creyendo de que tiene que transitar por esta vida para obtener al final la salvación, usted se convierte en un deudor y con una deuda impagable. No es por obras que uno obtiene la salvación, no es por lo que hagamos, no es por nuestros méritos, no es por ayunar, no es por orar, no es por predicar. La salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto es un regalo de Dios. Amén. Cuando la Biblia habla de un regalo, ¿qué tenemos que hacer para recibirlo? Pues solamente creer que es nuestro. Porque hay mucha gente, pastor, que quiere pagar este regalo. Sí. Y a eso es totalmente incorrecto. Y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Porque nosotros somos tan igualados que queremos añadirle obras a la salvación, obras al sacrificio de Jesús, y decir que porque nosotros hicimos tal o cual cosa es que ya Dios nos va a salvar por ello. No. Así es. La salvación ya es un hecho consumado en la cruz del Calvario. ¿Cómo se obtiene? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese texto que se leyó es fundamental. Amén. Así como Juan 3:16, así como Juan 1:12 y otros tantos textos que nos hablan de una salvación que se realiza en el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor. Amén. Y Salvador. Muy bien, muchas gracias. Queremos darle a cada uno de ustedes por sus participaciones, por sus preguntas. Sigan enviando sus preguntas, que nosotros con toda disposición y amor en el Señor estaremos dándole respuesta. Sabemos que con esto de repente no agradamos a algunos, pero queremos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que ahora nos ha puesto para anunciar las virtudes de Él y su verdad. Así es de que muchas gracias por sintonizarlo. Este es su programa, Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica Reformada Betania, y es un honor para mí el estar con ustedes. Pastor, últimas palabras. Bendiciones. Un saludo para mis hermanos en Cristo y en la carne, a Reinerio Álvarez, a Albita, a sus hijos, a su esposa. Quiero saludar a mi esposa, que excelente, no se pierde el programa con mis hijos. La saludamos, y a mi esposa también. Aquí, y a toda la congregación de la Iglesia de Amén. Dios, embajadores del Nuevo Pacto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde, Amén. Si el Señor no ha venido antes. Adelante con Cristo Jesús. Tu sangre, libre soy.